Hola a todos. Mi compañero Mauricio y yo vamos a hablarles acerca de esta revisión que se hizo sobre las bacterias de Azospirillum. Bueno, vamos a comenzar. Como introducción, pues decir que Azospirillum es un microorganismo que se ha venido estudiando durante casi un siglo y estas bacterias se han venido como utilizando en la producción de biofertilizantes. Pues son como una especie protagonista en el suelo y también desempeñan un papel clave en la promoción del crecimiento vegetal. Y bueno, ¿qué es como lo que hace tan especial estas bacterias? Básicamente, Aspergillus tiene como dos habilidades que la distinguen bastante. Una es la capacidad que tiene de fijar nitrógeno atmosférico y la otra es la producción de fitohormonas, que básicamente son unas moléculas que influyen en el desarrollo de las plantas. Eh, y esto es como lo que hace una especie de aliado biológico para las plantas Azospirillum, debido a que les proporciona nutrientes y además pues que estimula su crecimiento. Bueno, aquí vamos a hablar pues como un poquito de historia de Azospirillum. Azospirillum fue descubierto en los Países Bajos en 1925 y en un inicio se conocía como Azobacter lagrimóvil. Desde ese entonces se han venido pues como descubriendo una gran diversidad de especies. Hasta el momento pues en que se publicó el artículo habían 22 especies descritas y pues se han aislado en condiciones que van desde suelos salinos hasta ambientes pues extremos como tanques de fermentación. Básicamente la historia de Azospirillum evolucionó a medida que la ciencia fue descubriendo nuevas especies y así se fue comprendiendo mejor como su impacto en la agricultura. Y pues también fue porque este impacto se potencializó más porque Azospirillum es comercializada en países como Brasil, Argentina, Uruguay y también en Paraguay. Aquí muestran como una tabla de donde se ha aislado Azospirillum. Como les comentaba, pues viene desde agua salada hasta hay lugares desde agua, donde se aisló en agua dulce. Algo que cabe destacar de Azospirillum es que viene de una familia en donde la mayor parte de sus integrantes son de ambientes acuáticos, incluso pues es una de las pocas de esta familia que puede sobrevivir en un ambiente terrestre. Bueno, pues como les comentaba, viene desde agua dulce, agua salina, hasta cosas extremas como un tanque fermentativo industrial o, por ejemplo, el suelo del Valle del Himalaya. De ahí se han extraído, pues, me- muestras y se ha descubierto que ha habido Azospirillum, pues, especies de Azospirillum relacionadas en estos sitios. Ya aquí hablando, pues, un poquito de la fijación del nitrógeno atmosférico, de la producción de fitohormonas y el metabolismo de las auxinas, vemos que en cuanto a la fijación del nitrógeno, este ha sido pues como un eje central en la investigación de Azospirillum y hasta hoy día es muy controvertida su contribución real porque, pues, o sea, a pesar pues de que haya estudios que demuestran reducciones en el uso de fertilizantes de nitrógeno cuando se aplica esta bacteria. Y es controversial, y esto es controversial porque para el nitrógeno, porque hay dos, pues perdón, hay estudios en los que muestran que Azospirillum no aumenta mucho el nitrógeno total. Y fue porque en este experimento eh, este nitrógeno aumentó solamente entre el 5 y el 18%, por lo que al final se concluyó pues que la promoción del crecimiento fue inducida no necesariamente por Azospirillum, sino por otros microorganismos que estaban pues presentes en el ambiente. Se ha estudiado también una cepa que ha revelado detalles moleculares, que esta cepa SP245
Esa cepa fue extraída de Azospirillum brasilense y se descubrió que esta cepa tiene dos regiones codificantes para genes NIF. Estos genes NIF son genes que desempeñan un papel fundamental en la conversión del nitrógeno atmosférico en amoníaco. Y además, pues se descubrió en esta cepa de SP245 que también cabe destacar que es una cepa en la que se ha secuenciado todo el genoma, que hay vías de asimilación de amoníaco que destacan pues esa complejidad. Ya siguiendo con la producción de fitohormonas, tenemos que azospirillum, la fitohormona como esencial que produce es ácido indolacético. Eh, Azospirillum se ha asociado más a la producción de este, y esta es como una fitohormona esencial que han habido estudios que mostrar la capacidad de azospirillum para producir diferentes fitohormonas, que estas es citoquininas, ciberelinas, etileno, entre otras, y la de estas fitohormonas también aumenta con el crecimiento bacteriano. Ya en cuanto a la inoculación de semillas, se ve un efecto de cebado de semillas porque hay beneficios que no están relacionados necesariamente con la presencia de las células bacterianas, sino más bien con la concentración de fitohormonas en el medio. Y ya en cuanto al metabolismo de las auxinas, pues podemos decir que Azospirillum es como un modelo experimental para estudiar las auxinas en las interacciones entre la planta y los microorganismos. Además, pues aparte del ácido indolacético, se han identificado otras moléculas similares a auxinas como el ácido indolbutírico, ácido fenilacético, ácido indol, entre otros. Aquí pues en la imagen lo que podemos ver es una planta de Arabidopsis thaliana en la que se tenía un control que era una planta normal y se tenían una cepa, perdón, que se llama AZ39, que es una cepa que genera más número de raíz lateral y mayor número de pelos radiculares. Lo que se quería ver era cómo el ácido indolacético actuaba en estas plantas para producir justamente estas raíces laterales y los pelos radiculares, y pues se descubrió un gen que podía actuar pues que puede ser un gen muy importante en esta vía de regulación, que es el IPDC. Este gen pues ayuda como pues participa como en la producción de este ácido indolacético, y cuando se hizo el mutante pues se vio que había una reducción pues de ramas laterales, que era lo que se esperaba, y que también había una reducción en pelos radiculares, aunque pues no es como tan marcada, por lo que también se concluyó que no necesariamente IPDC es un gen como muy importante en esta vía, pero sí demuestra cómo la planta tiene como mecanismos para poder controlar estos desbalances como de producción del ácido indolacético. Aquí básicamente en la imagen vemos lo que nos mostraron las compañeras en la clase, solamente que aquí lo que hace Azospirillum es que promueve que la planta se invagine. Esto se llama como una fijación no simbiótica, y lo que hace al invaginarla es que atrofia la raíz. Entonces crea como unos espacios donde ella se puede meter y crea, pues, o sea, empieza a producir ácido indolacético y empieza a formar raíces secundarias, y además de esto crea unas ramificaciones en los pelos radiculares, lo que hace que la planta pueda tomar pues con mayor facilidad nutrientes y además pues el agua. Ya aquí hablando pues de fitoestimulación del crecimiento de las raíces, tenemos que Azospirillum modifica las raíces, y esta modificación induce cambios morfológicos
para mejorar la absorción de agua y la asimilación de nutrientes como el nitrógeno. Además, pues que estimula el crecimiento de las raíces. Y también tenemos que Azospirillum se beneficia produciendo fitohormonas a base de aminoácidos que libera la planta y así el Azospirillum pues aumenta su población y a su vez la planta regula como esos niveles de fitohormonas que se están produciendo en esa rizósfera, controlando la liberación de aminoácidos para así también controlar pues las poblaciones de bacterias. Ya aquí continúa mi compañero. Bueno, vamos a hablar un poquito del impacto que tiene la inoculación de Azospirillum en la agricultura. Principalmente esta revisión se centra en lo que es Sudamérica, entonces tenemos que el mercado de inoculantes que tienen este microorganismo va en aumento en lo que es esta región de Sudamérica, más que todo para los cereales. En Brasil se empezó a ver en leguminosas como la soya con una coinoculación conjunta con rizobios. Entonces tenemos que un crecimiento y una capacidad bacteriana de este organismo para mejorar los efectos adversos de lo que es los cambios ambientales es de bastante interés para lo que es el sector agronómico, por lo que es de interés desarrollar estudios en el tema. Entonces tenemos que a este organismo se sugiere que puede contribuir a la estabilización y aumento de producción en los cultivos, aunque en este momento son escasos los estudios. Acá tenemos una gráfica que nos muestra un estudio que se hizo en cereales. Entonces acá nos muestra que, por ejemplo, este microorganismo tiene una mayor acción benéfica en lo que son los llamados cereales de invierno, lo que son, por ejemplo, el trigo, la cebada, contra lo que son, por ejemplo, los cereales de verano, como lo son el maíz y el sorgo. Entonces ahí vemos en las barritas de la desviación que precisamente para lo que es, por ejemplo, el trigo y la cebada tienen niveles más elevados, siendo siendo esos cereales de invierno. Bueno, entonces también tenemos que estos estudios, eh, por la diversidad de la gráfica, tenemos que son variables y que tienen múltiples variables asociadas a los resultados. Pasemos por favor. Bueno, acá vemos un estudio que se realizó en Argentina en, en lo que se conoce como la región pampeana, y básicamente esto fue en maíz y nos dice que la inoculación con este organismo aumentó entre un 66 y un 80% comparado con los organismos con los organismos control. Acá en esta imagen que vemos del maíz es para ejemplificar, pero esta no es la imagen de ese estudio. Entonces, vemos que en las primeras etapas del crecimiento se ve un mayor aporte benéfico de ese organismo. Entonces acá en la gráfica vemos cómo en los primeros estadios tiene un porcentaje mayor de ganancias, que también se ve reflejado con lo que son las lluvias. Entonces vemos que este organismo ayuda más cuando estamos en condiciones adversas, como se ve acá en la gráfica, de poca precipitación, y disminuye su efectividad en concentraciones de lluvia más elevadas. Entonces la mayoría de los beneficios que se pueden evidenciar en este organismo son en etapas de crecimiento.
y también se sabe que aunque la fertilización con nitrógeno es benéfica, un mayor aumento en la concentración de abono de nitrógeno disminuye lo que es la efectividad de este organismo. Pasemos, por favor. Bueno, aquí con inoculantes formulados con azospirillum en Sudamérica, tenemos que mayoritariamente se producen en lo que son Brasil, Uruguay y Argentina, siendo Argentina el más el que tiene una mayor proporción tanto de lo que son estudios como lo que son de estos inoculantes. Entonces, el primer inoculante registrado precisamente es de Argentina y se dio en el año de 1996. Allá se ve lo que son prácticas más consolidadas de lo que es agricultura extensiva. Por eso es que este organismo está más consolidado en esas zonas. Y tenemos que el 94% de estas fórmulas con azospirilo, los fabricantes prefieren dejarlas en medio líquido y no tienen una vida media mayor a 6 meses. Pasemos. Y ya para terminar, no, vamos a hablar de ampliar el uso de azospirilo más allá de lo que es la industria agrícola. Entonces se ha podido ver que este organismo tiene potencial para resolver lo que son problemas ambientales, como lo son, por ejemplo, la erosión. Este organismo previene la erosión mejorando lo que es el crecimiento de las plantas en tierras áridas que perdieron la capacidad pues, de soportar la regeneración. Entonces tenemos un estudio de este Azospirillum brasilense inoculado en lo que es el cactus cardón, que es el cactus más grande del mundo. Está situado en un matorral del desierto de Sonora en México y vimos que este organismo le dio la posibilidad de tener un mayor desarrollo, no, un mejoramiento del suelo superior en el que estaba este organismo. También vemos que tiene capacidad como fitorremediador. Vemos en un arbusto que se llama Atriplex lentiformis que la inoculación con este organismo pudo mejorar lo que fue la comunidad microbiana de la rizósfera de esta planta y esta planta estaba en lo que es un relave ácido. Los relaves son agua y tierra que escurren de las minas, entonces eh, pudo como sostener a estos arbustos en estas zonas hasta que la tierra como que de cierta forma pudo como coger un poco otra vez de estructura y volver como a nutrirse, como volver a entrar en el ciclo. Entonces también tenemos que en el 2000 se creó un mutualismo entre un mutualismo sintético entre este organismo y una microalga del género Chlorella. Entonces la hipótesis de este estudio era que así como Azospirillum brasilense tiene la capacidad de promover el crecimiento en las plantas superiores, podría tener también esta misma capacidad en lo que son las microalgas verdes. Entonces se vio que en las microalgas verdes tenía un impacto en lo que eran los lípidos, los carbohidratos, los compuestos fluorescentes. Entonces acá en las imágenes podemos ver
a clorela de forma anaranjada y a la Zospirillum alrededor de ella formando un simbionte del cual se benefician ambos. En la izquierda en la derecha es una imagen de barrido, una micrografía de barrido que nos muestra precisamente cómo son esas uniones entre este simbionte. Pasemos por favor. Y ya para terminar, las observaciones finales y perspectivas, tenemos que desde el 1970, este organismo ha sido un modelo, una piedra angular en lo que es el estudio de las bacterias promotoras de crecimiento vegetal. Aunque no se comprende muy bien lo que es el modo exacto de acción de ese organismo, se han propuesto varias hipótesis, de la cual en este artículo de revisión nos exponen la última hipótesis, que es la de adquisición eficiente de nutrientes. Entonces, esto nos dice que tiene dos mecanismos principales por los cuales funciona: la fijación de nitrógeno y la producción de lo que son fitoauxinas. Entonces, se ha visto que la producción de nitrógeno no es tanta como se esperaba y como antes se creía, pero realmente en condiciones adversas puede presentar como un salvamento a la planta, y la producción de fitohormonas hace que este microorganismo pueda entrar en un contacto más estrecho con la planta, dado que tiene los mismos componentes que estimulan ciertas acciones en la planta, como pueden ser de crecimiento o como pueden ser de fototropismo. Entonces, básicamente, el estudio recoge lo que se tiene hasta el momento de este organismo, más que todo en Sudamérica, y cómo se puede aprovechar más allá lo que es la agroindustria. Muchas gracias.